Pues con fecha 27 de agosto del 2020 damos inicio a esta sesión específica y exclusiva para clientes de INEFAM para México, donde les vamos a presentar ciertos hallazgos de los antecedentes y los contextos de la UNOPS y vamos a repasar un análisis en Excel que ya fue enviado previamente por nuestra dirección de Client Service a los más de 53 clientes que tenemos solamente aquí en el país. Entonces, Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico, y bueno, Lalo Reyes, que está aquí arriba de mí, no sé ustedes dónde lo vean. Lalo Reyes, nuestro director de producción y de Client Service, pero pues bueno, mi queridísimo amigo partner, Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Carlos. Gracias también a nuestros queridos ejecutivos de los laboratorios que trabajan con nuestra información. Un gusto volverlos a contactar por este medio. Y vamos a robar los siguientes minutos porque me parece importante empezar a visualizar qué viene representando un OPS. Lo que vamos a platicar a reserva de lo que ya se firmó hace ya pues prácticamente 3 semanas de la inclusión de México en los trabajos que hace UNOPS en particular, en este caso para la compra de medicamentos. Hay una serie de hallazgos que me interesa que comentemos, hallazgos de compra de medicamentos con una experiencia reciente y con ello voy a dar primer antecedente de lo que es UNOPS. ¿Quién es UNOPS? Es un organismo que pertenece a Naciones Unidas, aunque es suficientemente autónomo y debe de generar recursos propios. Por lo tanto, se mueve como si fuera una consultora internacional. Es privada en ese sentido. Primera observación. El año pasado, en un reporte reciente que se publicó de 2019, nos señala que hizo adquisiciones, una procuración de 20,000 millones de dólares. Es todo lo que hizo el año pasado y destaca que el gasto número 1, la procuración número 1, y es así como la denominan, es en farmacéuticos, vacunas y anticonceptivos, con poco más de 3,200 millones de dólares, que representa el 16.20. De entrada, UNOPS fue convocado para que lograse apoyar a comprar básicamente para prevención de la salud, es decir, el 70% del gasto se fue básicamente hacia vacunas, en donde el principal cliente es UNICEF con el 55% de participación. ¿Y qué creen? En segundo lugar está la Organización Panamericana de la Salud, con solo 784 millones de pesos en general. De este gasto que estamos hablando para farmacéuticos, el 70% se genera solamente con proveedores que vienen de estos países, destacando India con un 25%, Estados Unidos de América, Bélgica y Francia. ¿Quiénes son los principales proveedores según la base de datos que uno puede consultar? Los principales son empresas transnacionales que están establecidas en el país, como notarán, y entre ellos destaca por este caso el Serum Institute of India, básicamente en la venta de vacunas, y se observan los demás laboratorios destacan ahí. Entonces es ahí donde está la entrada. Hay un análisis más a detalle que, si es el caso, podemos entrar a profundidad. Este es el histórico de la información disponible, en donde pueden ver el detalle de las instituciones que ha apoyado UNOPS en los últimos años, pues una estadística de 2015, donde vuelve a destacar históricamente que viene siendo el más importante UNICEF en general y en segundo lugar, por supuesto, OPS, como venía señalando. Entonces se deja este dato inicial a reserva de que hay cosas a más de detalle. En el caso de México, ¿qué es lo que se firmó? Todos seguramente ubican que UNOPS está firmando por 4 años para proveer de medicamentos desde el año 2021 hacia el 2024. Esto que ven en pantalla no es un calendario que haya sido oficialmente señalado directamente por UNOPS como el correcto. Nos falta que nos platique. Sin embargo, pues ya hay primeras coincidencias con la definición de requerimientos, lo cual, pues no sé si eso le llamen investigación de mercado, que fue la invitación emitida hace 2 días. Esta extensión podría tener de levantamiento de información el 15 de septiembre. Debo declarar, es voluntaria, no es vinculante,
No es a partir de ahí donde van a tener que tomar decisiones y nos parece que es mucha la información que están solicitando, incluso de claves que yo creo que en algún momento no necesariamente vía UNOPS se vaya a resolver. Entonces, ahí hay una primera propuesta de calendario que, como ven, si bien es correcto, aquí nosotros en lugar de llamar la adjudicación en México le llamamos fallos, que podría en todo caso ocurrir en febrero si es que este calendario es el correcto y quizá las primeras entregas, una vez firmados los contratos, sea por el mes de abril. De tal manera que, pues, me parece que así como va a cerrar este año, vamos a iniciar el siguiente con muchísimas adjudicaciones directas y varios de ustedes lo van a estar viviendo y lo hemos demostrado en diversos. Dejo ahí mencionado como posible calendario, habría que ver, veo aquí ya alguna coincidencia, vamos a ver si esto sucede así en general. Lo que tienen, y aquí les pido mucho su atención, tratando de dimensionar el impacto que representaría la presencia de UNOPS, y a su vez recordarán que también prácticamente a la semana de que se había firmado con UNOPS, el IMSS firmó con la Organización Panamericana de la Salud la participación en el fondo rotatorio, básicamente para vacunas, y la participación en el fondo estratégico. El ejercicio que tienen en pantalla es a partir de entender lo que tenemos actualmente de claves en nuestro Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y el otro conjunto grande está representado por el total de medicamentos esenciales que se tiene actualizado y que todo el mundo se puso a buscarle y a ver de qué se trata. Nosotros encontramos una vez en el detalle, ahí con el apoyo del equipo, con el apoyo de Miguel en particular, encontramos que de ese listado de alrededor de 1,000 medicamentos, más o menos ya haciendo el desglose, se convierte en 2,687 presentaciones. 2,687 presentaciones que al interior de lo que tienen aquí, más o menos van a coincidir alrededor de unas 637 claves aproximadamente. Estoy hablando de memoria, habría que hacer las sumas, alguien que haga las sumas rápidamente ahí. ¿Qué es lo que encontramos? Porque posiblemente de aquí se fundamenten, es que hay una parte que se coincide con los medicamentos precalificados. Para que quienes no ubican el tema, esta es un listado de medicamentos por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde con un nombre específico de laboratorio, con un precio específico, pone a disposición 260 medicamentos, en donde más o menos hay 2 proveedores en promedio por cada una de las presentaciones y que pueden ser adquiridas directamente, entre ellas, por supuesto, UNOPS, por eso la importancia de lo que estamos comentando, y a reserva de que también estos medicamentos, predominantemente de VIH, coinciden en una porción, como verán acá, en una porción coinciden con lo que tenemos en el fondo estratégico. En el fondo estratégico, también VIH es el predominio. Algunas de estas presentaciones coinciden con el mercado mexicano. Más o menos, ya con claves de compendio, han de coincidir alrededor de unas 160 claves en general, a reserva de esas 31 que coinciden en los círculos señalados en este caso. Y por supuesto está el fondo rotatorio, básicamente de vacunas, y que más o menos cuadra con lo que vemos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, con 17 claves de estos productos, de estas vacunas. Entonces, de ahí es donde podríamos ver la toma de los datos que se están dando. En general nos habla la convocatoria de 1,512 claves que se estarían pidiendo para el caso de UNOPS, que reitero, es una investigación de mercado, no es vinculante, no es obligatorio contestar. El ejercicio que ellos están haciendo es empezar a formar bases de datos. Esta convocatoria, varios de ustedes se habrán dado cuenta, no solamente salió en español, salió en francés, salió en portugués y en inglés. Así que están haciendo una recopilación de información a nivel mundial. Vamos a ver cómo les va para ver si esto tiene algún sentido. Entonces, simplemente lo mantengo como una primera aproximación en donde van a estar jugando con esenciales. Ustedes ya observaron que algunos medicamentos no necesariamente aparecen
con respecto a los fondos. Por ejemplo, varios de VIH no aparecen ahí y por supuesto no aparecen en esta primera instancia lo que vendría siendo vacunas. Eso me parece que posteriormente vamos a entrar quizás con un mecanismo distinto a UNOPS, a la compra vía OPS, quizás de algunos de estos productos con el fondo estratégico y fondo rotatorio. Este lo dejo como resumen de lo que representaría para el caso de Guatemala y lo que es Honduras. Me voy más fácil a explicar lo que encontramos. En este resumen les estoy mostrando que los hallazgos son una serie de paralelismos que se dieron entre Guatemala con el caso de México. ¿Qué pasa con Guatemala? La historia se remonta por allá por noviembre de 2015, en donde, ¿qué creen? También se hace una reforma a su ley de compras y contrataciones, y entre diversos artículos que se modifican, entre ellos destaca el 44. Los fundamentos muy parecidos al caso mexicano, hablan de que existe muchísima corrupción, de que hay una participación tremenda de políticos atrás de la distribución y en el manejo de medicamentos en general. Por ello, también le dan un poco más de rienda suelta a las compras vía adjudicaciones directas, pero exigen mayor control. El artículo 44 en particular menciona que es excepción a esta ley para la compra vía organismos internacionales. Y como ven ahí en amarillo, señala en particular el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, que tenemos aquí, puede adquirir de manera directa vacunas, medicamentos antirretrovirales, métodos de planificación familiar, fármacos, micronutrientes y suministros quirúrgicos, así como de laboratorio, entre ellos a organismos como es OPS o OMS. Atrás de esto, entonces, entiéndase un OPS. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el tiempo, 7, 8 meses, y por allá en junio de 2016 se firma el acuerdo. Si ustedes revisan el acuerdo, es prácticamente idéntico al firmado con México hace 3 semanas, en este caso con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y ese acuerdo firmado con UNOPS, así se llama, muy parecido al caso mexicano: adquisición de medicamentos e insumos médicos y fortalecimiento de capacidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí las siglas en general. Esta compra inició, que no fue del todo así, lo vamos a ver más adelante, con $200 millones, pero por delante, igualito como lo están haciendo con México, le tienen que depositar de manera inmediata, y así lo dice el contrato de Guatemala y lo dice en el caso mexicano, le tienen que pagar por delante sus comisiones. En el caso de Guatemala, se cobró por delante $9 millones en 2016 para entrar en operaciones a los 15 días. Este primer acuerdo firmado fue para 19 meses de lo que fue. Se ha ido actualizando en los siguientes años. Lo que destaca de este Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es que solamente representa el 19% de la población, entre 3 a 4 millones de personas, si lo actualizamos al día de hoy, un país que anda sobre los 17 millones de habitantes. Pueden pensar en algún municipio de este país con el que firmó literalmente UNOPS para compararlo contra lo que viene siendo Guatemala en general. Y no participaron otras instituciones de salud, su propia Secretaría de Salud, allá le llaman ministerio, y tampoco participaron Fuerzas Armadas. Pasan 11 meses después y ¿qué creen? Se publica un instructivo, porque uno de los acuerdos, como bien lo mencionamos aquí, se tiene que dar capacitación, se tienen que desarrollar esas capacidades al personal operativo, se tiene que crear un comité que está en la representación de quienes como funcionarios estén en este instituto junto con la gente de UNOPS, y con eso entonces definir cómo sería la demanda, hacer la programación y la gestión. Lo señalo porque todo eso falta. Me parece que traen mucha prisa, como lo habrán notado. ¿Qué es lo que ustedes pueden comparar en el caso mexicano? Básicamente, en una semana, después de haber hecho nuestra propia reforma a la ley de adquisiciones, agregando el párrafo 5º al primer artículo de dicha ley, pues a la semana estábamos firmando. Este gobierno trae mucha prisa. Me temo que se puedan saltar
sin duda este instructivo donde deben dejar claro cómo van a ser las operaciones. Y aquí los requisitos que fueron acordados para exigir entonces la entrada de medicamentos, sobre todo de aquellos que siendo extranjeros les interesase importar a Guatemala, hacer las exportaciones a Guatemala en consecuencia, y se le dio un registro sanitario expedito. ¿Qué significa esto? Leyendo un poco más de información, en Guatemala señalan que tardaban varios meses en otorgar un registro sanitario, pero a través de este programa, en un término no mayor a 6 semanas, se les entregaba el registro sanitario. Ojo, que eso es lo que están haciendo en México y que lo vamos a ver de manera acelerada, en particular quizás como se ha dado en los últimos días, ya mucha actividad por parte de alguna representación empresarial de laboratorios de la India en general, pero ojo de cómo va el tema. Prácticamente entonces pasarán 11 meses, estamos hablando ya de mediados de 2017 y lo que tienen aquí son resultados de 4 compras que se hicieron. Me voy a adelantar a la siguiente, que es hacemos nosotros un poco más el detalle, y lo que nos muestra es que en lo que fue en el resto de 2017 se fueron requiriendo medicamentos. Nos parece que estos requerimientos fueron más de carácter piloto, porque primero pidieron 32 claves y solamente se adjudicaron 17, después 97. Allá le llaman códigos, debo de comentarlo, no tienen un nombre como en nuestro caso, son códigos. De esos 97 códigos, 62 fueron adjudicados y el último ejercicio de dicho año, de 216 códigos, solamente 149. Y aquí es donde vienen las curiosidades. Eso le llaman ellos tasa de éxito. Lo que adjudicaron, y lo demás no nos aclaran qué, pero le llaman tasa de éxito, entre un 50 a un poco menos del 70% de éxito. No nos aclaran qué pasó con el resto de las claves que no fueron adjudicadas, serían desiertas, serían canceladas, no nos queda claro. El ejercicio más importante, e incluso la gráfica lo muestra, fue precisamente en 2018, en donde se habla de 583 claves, códigos, en este caso, y solamente lograron adjudicar 370. Es decir, poco menos del 64%. El éxito en general de este primer ejercicio fue apenas de poco menos del 65% de esa llamada tasa de éxito, que para nosotros pues nos vuelve a llamar la atención, porque se convertiría desde este otro punto de vista, pues a lo mejor 35% de claves desiertas, ¿no? Ellos le llaman, como ven en la segunda tabla, pues le llaman ahorro, pero no sé qué le podamos decir ahorro, a reserva de los descuentos que hayan logrado en ese conjunto de códigos de medicamentos adjudicados, pues el hecho de que quizá no lograron colocar el resto y eso se considera ahorro. Así que no veo ninguna reflexión, ningún análisis posterior por parte de UNOPS de manera crítica. ¿Qué pasó con ese conjunto de medicamentos que no fueron adquiridos? Y seguramente ya fueron adquiridos de manera individual por este mismo instituto y a lo mejor echando mano de adjudicaciones directas. Es parte de la lógica que nos da. Y final de cuentas, es un mercado que solamente tuvo 40 licitantes adjudicados y recuerden que venían con el argumento de que había corrupción, había concentración, muy parecido. Me parece que esos 40 son los que se están llevando esta participación, cuando en general la data que nosotros tenemos de LATAM, en particular con Guatemala, son alrededor de unos 240 proveedores distintos. El ejercicio con Guatemala, entonces, el más importante fue en 2018, aun cuando se ha extendido los acuerdos para llegar hasta 2020, no han logrado comparar a los valores de 2018. Vamos a ver qué pasa en 2020. Pero en 2019 definitivamente cayó el dato. Y son datos directamente de UNOPS en este caso. Nosotros hicimos con esta propia revisión de la auditoría que tenemos de Latin Market, hicimos la revisión y se observan, es muy simple, ¿no? Hay concentración de alguna manera, si es lo que querían acabar, tanto en piezas, hay concentración en importes en 2018, en 2019 también hay concentración de piezas y de importes. Así como tenemos un fármacos especializados y tenemos un Dimesa, o teníamos un fármacos especializados, allá sucede lo mismo.
hay quienes concentran altos importes, pero con pocas piezas y viceversa. Así que la estructura no la veo en ese caso sustancialmente modificada de lo que estamos aquí analizando, con cerca de 240. Estamos poniendo a los principales proveedores, que no llegan a 20, que concentran al menos el 60-70% del mercado, más o menos en promedio. Ojo de lo que estoy comentando, de lo que sucede con Guatemala en su conjunto. No me queda claro entonces si realmente logró hacer una modificación importante al interior de Guatemala. Aquí tienen, lo dejaré para su Hay mayor. una pregunta, partner, Díganme. en el chat de Miriam Pérez. ¿Cuál fue la modalidad de adquisición en Guatemala? Por modalidad, supongo que se refiere a licitación pública internacional abierta, ¿no? Así tal cual, por eso fue la modificación a la ley. Lo mismo que están haciendo en México. Quieren hacer una licitación abierta internacional, pasando por encima de cualquier acuerdo comercial. Ojo, Guatemala no es como México, Guatemala no tiene tratados de libre comercio, quizás era más fácil entender la modificación a esa ley, pero aquí tenemos 13 acuerdos comerciales y en varios de estos acuerdos tenemos capítulos de lo que es compra pública. Entonces, me parece que estaríamos violando claramente ahí estos acuerdos. Es un tema a revisar. Quienes hayan revisado este acuerdo firmado entre México y UNOPS recordarán que casi al final se muestra esta matriz de responsabilidades en donde vemos básicamente que muchas de las tareas se quedan en manos de UNOPS y pocas se quedan en manos de INSABI, entre ellas definir el conjunto de claves de medicamentos. Ambos coinciden, ponemos el comparador con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que vean algunos comparativos, pero básicamente la matriz es la misma. No hubo mayor modificación, entre ellas es el pago a proveedor. El pago a proveedor, revisando con cuidado ya la información de la emisión de las primeras convocatorias, que ellos le llaman pliegos, vemos que tanto pueden pagar en la moneda local como en dólares. Hay que tener todo el cuidado al respecto. Y reitero este cuidado porque recordarán quienes hayan entrado ya a la plataforma a subir datos, si es que ya les interesó compartirle a UNOPS información, pide cotización en dólares. Cuidado con lo que se sube ahí, no se vaya a convertir en alguna referencia. De inicio señalo, no es vinculante, pero están formando sus bases de datos. Voy al caso de Honduras. Este acuerdo firmado se hizo allá por 2014, fue con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como su propia Secretaría de Salud. Y aun cuando es opaca la información, encontramos algunos reportes emitidos por la misma UNOPS, en donde también señalan de que hay grave escasez de medicamentos, hay corrupción y entonces hay que salir corriendo a solicitar la asistencia de UNOPS y ponga en orden. Se presumen muchos ahorros, por supuesto, hablan de los grandes resultados que se hicieron en las primeras compras entre 2014 y 2015, presumen haber hecho transparencia y presumen haber ampliado la participación en el mercado bajo la misma argumentación de que estaba muy concentrado con algunos proveedores en general. Aquí hay otras críticas que encontramos por parte de Transparencia Internacional, en donde señala que UNOPS no fue muy claro en cómo logró hacer adjudicación a algunas de las empresas en general, y también señala una serie de faltas por parte de UNOPS en donde no cumplió en tiempo en forma en capacitaciones, en no entregar la información a una comisión para su evaluación en tiempo y forma, que no emitió los pliegos de convocatoria conforme a los acuerdos, cosa que seguramente lo han superado, pero a lo que vamos es que han tenido observaciones, al menos en este acercamiento a los casos más recientes que estamos viendo en la compra de medicamentos en general. Lo que tienen ahora es lo que vimos de data. Esta data directamente la bajamos de UNOPS. Vean cómo se ha comportado el caso de Honduras, un promedio de compra de 25 millones de dólares en su conjunto. Y se observan, no hubo grandes sorpresas, porque creo que el atractivo en el respecto México con Honduras, Honduras es más o menos 9 millones de habitantes. ¿Qué les gusta que sea Ecatepec?
la mitad del Estado de México, nada más para dimensionarlo. De tal manera que básicamente los proveedores, los países de donde vienen estos proveedores son de la región, son de Centroamérica. Hay empresas mexicanas que participaron con razones sociales establecidas allá, por supuesto, pero ¿qué creen? Observen, básicamente la proveeduría se logró con las mismas empresas establecidas en ese país. Y también sigue la concentración. Vean el caso, sigue dándose concentración. No me queda entonces claro el papel que hay. El atractivo de México es muy distinto, llama a nivel regional, siendo de los mercados más importantes, y ya no se trata de municipios, ¿verdad? O países pequeños en donde la experiencia entonces de ellos es realmente mínima con respecto al reto que están tomando como país en su conjunto. Yo lo dejaría hasta ahí, José Carlos, un tonto para poder ver el tema, ¿no? No sé si nos Hay una pregunta, hay dos preguntas. Rubén Jiménez. Es una pregunta bien interesante, partner. En el caso de Guatemala, ¿se permitió la participación de distribuidores o solo Sí. pudieron participar los dueños de los registros sanitarios? Tanto en Honduras como en Guatemala hay participación de distribuidores. Y si cuidaron ahora, si dieron el acceso a la liga para participar en la investigación de mercado del hace 2 días, le señala ahí si es laboratorio o si es distribuidor. Entonces tampoco está poniendo peros. No sé si sea nuevas esperanzas para quienes están en la distribución, ¿no? Correcto. Sí. Ricardo Morales, ¿sabes si en el caso de Guatemala existió un distribuidor del gobierno para su distribución? En el caso de Guatemala no lo detecté. Lo que encontré es que los distribuidores que típicamente han concentrado, para tenerlo muy claro, hay una distribuidora que es Cohen, que es como el equivalente a fármacos especializados, pocas piezas, muchos importes, y también por ahí hay una otra empresa, entre otras, a Jefinsa, que vendría siendo parecido a un Dimesa en el caso de México. Son los que ganaron. ¿Tienen alguna pregunta para Enrique? Sí, yo tengo una pregunta, pero no sobre lo de en Guatemala. Entendí que se abrió internacional a productos que tuvieran o no patente en el país, o en Guatemala no existe patente, porque lo que yo veo es que en México están incluyendo productos que tienen patente para estas licitaciones internacionales. Sí, muy buena pregunta. Lo que uno puede revisar, por ahí tengo acceso a la información que en algún momento fue emitida, en donde viene el detalle de los códigos que utilizan en Guatemala. Te puedo decir que el 95% fueron básicamente de genéricos. Me parece que la parte de patentes se haya hecho de manera distinta. Desconozco si hubo alguna excepción y en consecuencia violar el respeto a una patente en su momento. Pero es correcto, en el caso mexicano se están incluyendo algunas patentes y no sería raro. En otras partes del mundo ya se ha hecho y han participado patentes. El tema es que tienen que negociar a nivel de precios internacionales, que con respecto a México, en México son más baratos. Así que van a tener que hacer esas consideraciones y por eso están pidiendo que se haga este llenado de la información en esta investigación de mercado que está en proceso, ¿no? Okay. Y nos pregunta M. Sánchez si nosotros vemos algo diferente con la UNOPS a lo que se hace actualmente en México. Me parece que quieren venir a descubrir el hilo negro y nos sale mucho más caro. Si revisan el acuerdo, se le tuvo que pagar de manera inmediata a UNOPS 135 millones de dólares. 2,000 millones, 2,000 y cacho millones de pesos, más o menos allá hagan el cambio, el tipo de cambio que consideren, arriba de entre 20, 21, 22 pesos por dólar. El ISSSTE le debe a la proveeduría, ¿cierto? De ese tamaño es, así que están gastando más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al respecto, F. Ramírez, al respecto de Honduras y Guatemala, ¿se contaban con registro en dichos países? Y Tanibet, si la UNOP licitaría gobierno central y descentralizado. Me adelanto, Tanibet, el acuerdo dice que es solo para INSABI, pero la investigación de mercados es para IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, INSABI y Equidad de Género, menos Censida, menos vacunas. Todo eso no está. Pero ¿el registro sanitario fue limitativo para los casos de Honduras y Guatemala?
no, se supone que les pidieron registro sanitario, pero lo hicieron con esta velocidad. En Honduras no me queda claro, no encontré más información, pero fue un hecho que en Guatemala emitieron registros sanitarios a los interesados en importar. A lo que voy es que no impactó, no llamó tanto la atención como va a llamar la atención México, el querer llegar a uno de los mercados importantes en cuanto a farmacéuticos. Así que no veo grandes sorpresas de que hayan llegado a invadir empresas chinas, empresas de la India. Encontramos una que otra empresa colombiana, ya comenté que una que otra mexicana, pero básicamente se quedó concentrado en la región. Sí. Oye, y bueno, a ver, ¿cuál es la lectura? Porque justamente hay dos cosas que confluyen en el contexto. Por un lado, estamos en una emergencia sanitaria mundial y por el otro lado, la UNOPS va a salir al mundo a conseguirse el medicamento más barato en el mundo para traerlo a México. Y justo cuando están pasando o confluyen esas dos cosas en el contexto, la COFEPRIS deja de ser Comisión Nacional para convertirse en Oficina de Secretaría de Salud. ¿Eso qué lectura te deja, Parna? Me parece que tenemos total laxitud. Me parece que la exigencia no va a ser plena y eso me preocuparía mucho, aun cuando hablan de que, y todos los datos que hemos encontrado de Guatemala y de Honduras, es que garantizan la calidad. Pero no podemos decir que tienen agencias sanitarias como fue en su momento la COFEPRIS, que podría tener altos estándares y exigir de esta forma. Me parece que le han matado en ese sentido ese desarrollo que ya traía de varios años atrás para convertirla en otra oficina más, como fue hace ya 20 años, ¿no? Antes de que existiera COFEPRIS, era una oficina más en donde no tenía mayor peso, no tenía mayor relevancia en la parte regulatoria, ¿no? Entonces creo que estamos regresando 2 décadas hacia atrás, ¿no? Entonces, es correcto, es totalmente un retroceso. Entonces, por un lado, se modifica la ley de adquisiciones para blindar legalmente a la UNOPS y por el otro lado, se debilita o se nulifica a la COFEPRIS para que nadie le cuestione la calidad de lo que están comprando en el shopping turístico farmacéutico. Qué grave situación. Liz nos dice, perdón. Sí, es correcto, es el reto que tenemos de que estos productos que puedan entrar por importación van a llegar a aduanas, va a quedar en manos de quien pongan como responsable, ya será Birmex, que dudo mucho no va a tener el brazo suficiente, la paraestatal que quieren desarrollar le va a faltar mucho dinero, van a tener que contratar a alguien a final de cuentas, pero son los incrementales famosos en el comercio exterior, en donde habrá que ver el costo de desaduanar, el costo de desplazar los productos, la logística que está implicada, y no nos queda claro cómo van a garantizar que esto esté llegando a la farmacia, esté llegando a piso, esté llegando al quirófano. Todo eso es lo que nos deben. Ya están empezando con este proceso, pero creo que UNOPS está faltando a la comunicación y decir cómo va a garantizar esa cadena de proveeduría, de logística tan importante y compleja en nuestro país. Así es, porque bueno, se pueden encontrar el paracetamol más barato del mundo en un garage de una casa en Bangladesh y así lo van a traer. Ricardo Morales dice que te van a dejar participar sin registro alguno. Es correcto, Richard, porque se te va, ya cuando llegues a aduanas, la COFEPRIS, que ya dejó de ser agencia regulatoria, ya se convierte en una agencia obediente, te va a expedir una figura nueva que se llama registro sanitario simplificado. Parte del contexto grave que nos debe afectar a nosotros como mexicanos, como padres de familia, es que la COFEPRIS no solo es medicamento, señores, es tabaco, es bebida, es alcohol, es alimentos, es agroquímicos, todo eso se está nulificando para permitir el sueño del régimen, de tener los medicamentos más baratos del mundo aquí. Con un registro sanitario simplificado, la farmacovigilancia se hace imposible cuando un niño del IMSS se envenene por un paracetamol en mal estado. Partner, tú sabes, bueno, listo que el tema de la ranitidina es correcto, se está metiendo eso, son 1,500 claves, cuando históricamente habían sido 1,200 claves. Y si se ejercieran al 100% la demanda de lo que se está metiendo en el RFI,
son 1.848 millones de piezas y se iría a más de 125,000 millones de pesos el valor del mercado público cuando típicamente es de 70,000 millones. Agustín nos dice, ¿cuáles fueron los plazos de entrega? Pregunta, ¿cuáles fueron los plazos de entrega y porcentaje de cumplimientos de los bienes en Guatemala y Honduras? ¿Sabemos de eso? No lo tengo con detalle, uno encuentra más bien notas periodísticas en donde el mismo gobierno sale presumiendo que garantizaba entre un 85 a 95% la entrega de medicamentos. Sin embargo, dejo el antecedente. El antecedente es que en su tasa de éxito no llegó ni siquiera al 70%. Entiéndase como su tasa de éxito lo que alcanzó a comprar. No tenemos claridad qué pasó con el otro 30% y cómo fue adquirido. Y como lo demostré, me parece que la estructura del mercado sigue siendo la misma. No vi ningún cambio radical en ese sentido, ¿no? Así es, correcto. Y bueno, el día de ayer, Víctor Nogues, bueno, a ver, la última pregunta antes de pasar a la carnita final, mi querido amigo Víctor Nogues de Colorcón nos pregunta, se prevé que la vigencia de registros sanitarios expedidos en México cambie. Los registros simplificados del exterior deberán cumplir con una vigencia. Y yo extiendo un poquito. ¿El registro sanitario simplificado del paracetamol de Bangladesh va a servir también para mercado privado? No lo dudo, porque si le estás dando uno, podrían invadir el mercado privado. Me parece que ahí corremos un riesgo. No es la primera vez que sale en la mesa, pero me parece que sí puede haber una preocupación, porque si entran al mercado público se les va a antojar algún acuerdo con algún partner local y entonces a hacer la presencia de productos en esos mercados. Entonces tu mercado privado se va, perdonen la palabra señores, pero se va a prostituir, porque ya el fabricante de garage de Bangladesh ya tiene un registro sanitario que le va a permitir vender en farmacias del ahorro. Ahora, Así es. ¿van a cambiar los registros sanitarios, la vigencia de la expedición de los registros sanitarios actuales? No lo sé. No sabemos. No sabemos, y si los registros simplificados del exterior van a tener una vigencia, creo que tampoco lo sabemos, Víctor. Estamos ahora sí que en el día a día. Sí, nos tienen que decir todo eso. Son preguntas a hacerles. Así es. Sí, muy buenas preguntas y estoy tomando nota de ellas. Bueno, a ver, y les preparamos en base al Excel que mandó la UNOPS, no formal, no oficial, pero que todo el mundo sabe que sí es como tal la investigación de mercados, porque, bueno, nosotros como INEFAM ya nos dimos de alta en el UNGM, el United Nations Global Marketplace, que es un compranet de las Naciones Unidas, donde nos metemos y empezamos a encontrar licitaciones súper interesantes para Myanmar, de oncológicos para Argentina, etcétera, y bueno, también descargamos ese Excel. Entonces, empezamos a cuestionar ese Excel con la función de la experiencia del mercado mexicano. Empieza a explicar el Excel y ahorita le contestamos su pregunta a Richard Morales, ¿vale? Adelante, para. Con todo gusto, y la verdad es que vamos a tener que compartir este Excel, porque le hicimos algunas cosas nuevas. En esencia es lo mismo y efectivamente detectamos 1512 claves. Primera señal, lo cual me parece también importante, van a respetar las presentaciones que se ofrecen en el mercado mexicano. No lo sé, ojalá así sea. Una preocupación que seguramente han pensado, si se tiene un ácido acetil salicílico de 20 tabletas de 500 miligramos, pero se encuentran alguien que les oferte en 40 tabletas, pues no sé si les va a interesar y entonces, aunque no sea una clave de compendio, lo puedan conseguir. Así que al menos este primer ejercicio que están haciendo lo tomaría como primer elemento de que aspiraríamos a que respetaran lo que se tiene en el compendio y no lleguen presentaciones raras. No lo sé si vaya a ser así de manera definitiva en general. La información, quienes ya conocen nuestras bases, hacemos el desglose de lo que viene siendo la descripción del medicamento desde el principio hasta llegar a lo que vendría siendo su grupo terapéutico. ¿Qué grupos terapéuticos están apareciendo? Básicamente 21 de 23. ¿Qué grupos terapéuticos no aparecen? No aparece nutrición y no aparece vacunas. ¿Qué otra observación tenemos?
no aparecen todas las claves que uno podría suponer. Entre ellas hay varias de VIH que no se están considerando. Algunas son de patente. Me parece que eso podría haber una negociación en paralelo en cuanto a que pudiese haber la participación vía OPS en el fondo rotatorio y en el fondo estratégico que particularmente trae muchos antirretrovirales junto con lo que viene siendo este listado de medicamentos precalificados. Así que todavía la historia no está completa. Me imagino que vamos a tener por otra vía la participación en compras del exterior a través de OPS en general, a reserva de los acuerdos que pueda haber con UNOPS. 1.848 millones, como ya comentó José Carlos. ¿Qué significan estos 1.800? Un mercado que estimamos alrededor de 2.000 millones de piezas, digamos, suena como para una cantidad que sea anual. Vemos muchas claves nuevas, alrededor de 173 claves nuevas. Acá las van a encontrar como claves faltantes, que no están en este caso mencionadas en su investigación de mercado. Y nosotros lo que hicimos fue calcular el posible importe que se tenga en general. La verdad es que si tomáramos precios de consolidadas, nos quedamos cortos porque solamente son 835 claves cuando son 1512. El mejor dato que nos aproxima, o los datos que mejor nos pueden aproximar y sugerir un piso del valor, es el dato de lo que el mercado nos ha marcado, más allá de lo que viene siendo una compra consolidada, sino la compra real. Y es donde podemos encontrar mucho más claves. En el caso de 2020, lo que va al primer semestre, ya encontramos 1.268 claves y sugieren un piso a precios de 2020 que si multiplico por estas piezas, estas 1.848 millones de piezas, me sugiere un primer piso de 123,000 millones. Y ojo que todavía me faltan alrededor de 300 claves, un poquito menos de 300 claves. En el caso de 2019, que es año cerrado, que es un año que tiene mucho más información, solamente aparecen 1.321. Por ese argumento que todavía hay alrededor de 170 claves, que la mayoría son nuevas con esta prisa que ha tenido el gobierno a través del Consejo de Salubridad General de estar haciendo continuas actualizaciones con inclusiones a lo que es nuestro Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Con estas 1.321 claves llegamos a un piso de 129,000 millones. Reflexiones primeras. El mercado en promedio vale 80,000, 83,000 millones de pesos para el 2020. No dudo que vamos a tener que gastar un poco más por COVID. Me parece que no todo lo que se está aquí solicitando va a aparecer en algún momento en la compra. Hago la siguiente reflexión y voy a hacer el cálculo. Si tomamos el tipo de cambio de 22 pesos, estamos hablando que en esta primera aproximación de valores, reiterando que sea piso, estará a lo más entre 5.800, 5.900 millones de dólares. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo es la adquisición con 1.500 millones de dólares para la compra tanto de medicamentos como de dispositivos. Entonces, debe de ser mucho más acotado. Ejercicios que ya hicimos para tratar de entender esos 1.500 millones de dólares, básicamente nos estaría hablando de un mercado que está conformado por genéricos. Vamos a ver qué pasa en la realidad, porque es de esperar que todavía sobre esta información haya alguna selección en general. Y sobre estos importes que estoy mencionando, de esos 1.500 seguramente van a buscar todavía descuentos importantes. ¿Qué viene en el resto de las columnas? Consideramos los precios que vienen en este caso, de OPS. La verdad es que hay muy pocas claves de OPS de los fondos, de lo que les mostraba. Si me permiten mostrarle muy concretamente, son muy pocas claves que coinciden con los fondos. Y aquí tienen el tema de que con trabajos estamos hablando de 12 claves de medicamentos cuando son alrededor de 230 claves que encontramos que son coincidentes con los dos fondos, fondo rotatorio y fondo rotatorio estratégico, lo que viene siendo también el del listado de medicamentos precalificados. Es parte de ello. Si yo tomara, esto nada más lo comento, reitero,
En esta parte de los precios vinculado a los fondos, me sugiere que OPS va a llegar por otro lado. Entonces, ojo, lo pongo sobre la mesa. Anka, I do need your help. Your help in the following. Continúo. En cuanto a calcular, hicimos un esfuerzo por acá. Al final ustedes van a encontrar un análisis en esta zona. Sugerimos precios mínimos, ¿verdad? En lo que encontramos para 2020 en general, precios máximos y precio de la mediana. Lo que hicimos en esta otra columna, para que ustedes se vayan familiarizando, ¿qué tal si toman de referencia los precios más bajos que hay en el mercado mexicano en su conjunto? ¿Cuál podría ser el importe? Reitero, no están todas las claves, pero al menos este me daría un piso, fíjense, de 97,000 millones de pesos. De ese jalón podría darse, recordando que 2020 ha estado predominado de adjudicaciones directas que han jalado mucho los precios hacia arriba, pero al menos nos podría sugerir un mercado a los precios más bajos que encontramos en 2020, cercano a 100,000 millones de pesos en general, lo que vamos aquí van observando. Los demás todavía no son comparativos. Hago aquí la explicación. En esta columna U tienen las cantidades que se solicitaron para el fallo de la E4. Recordarán aquel fallo del 24 de diciembre y lo que son los 13 grupos focales. Ya tenemos la información. Quienes tienen acceso a las auditorías pueden encontrar ya el detalle. La debíamos, pero la verdad es que costó mucho trabajo integrarla porque estaba sumamente diseminada. Nos da apenas 1,400 millones de piezas por ejercerse. Ojo, 1,400 millones. Y es un mercado cercano a 2,000 millones de piezas. Así que lo dejamos ahí a su consideración en el análisis. En el año 2019, de las claves coincidentes, que son 1,321, apenas sumamos 1,400 millones. Así que hay una brecha importante todavía para entender qué van a hacer con las claves nuevas. Debo de comentar que muchas de esas claves nuevas son combinaciones que son con medicamentos, con sustancias activas que ya son genéricas y que allá afuera hay más de un registro sanitario. Tienen que hacer esa revisión para quienes estén en la posibilidad de interesarse y poderlo cotizar, y máxime si ya lo tienen en el mercado privado en general. Ahí tienen el resto de la información, los precios que tomamos de referencia en sus distintos momentos, el precio de 2020 al primer semestre, los precios de OPS, incluyendo los incrementales promedio de 20%. ¿Qué quiere decir eso? Son precios que de un producto al que se adquiere en el exterior llegan a aduana y más o menos los cálculos nos da que podrían incrementarse 20% más, en donde fueron coincidentes aquí van a aparecer, que son pocos como lo comentaba. Dejamos precio IMSS solamente como referencia, el precio mínimo del mercado, como les comentaba, también precios máximos y el precio basado en la mediana, para quienes quieran todavía calcular, quieran ver todavía algunos escenarios, ahí se queda la información. Y lo que hicimos, ojo, estas últimas 4 columnas deben ser muy interesantes para ustedes. De estas 1,500 y pico de claves, lo que hicimos es que ya tienen aquí el cruce de cuántas coinciden con esenciales, cuántas claves están en ese listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Son solamente 469 de más o menos de cerca de 600 claves que son coincidentes con los medicamentos que tiene ese listado. Entonces, ahí ya de entrada pueden echar mano de esos medicamentos esenciales. Debo comentar, no vienen con precios. Ustedes revisan en la página de OMS, no viene con precios. Están lo que corresponde a los fondos rotatorio y estratégico de OPS. Coinciden solamente 139 claves en su conjunto y tenemos los precalificados que, como ya comentaba, solamente coinciden 45 con el listado que tenemos en general. Aquí en los precalificados solamente identificamos los mercados como ellos lo definen, para hepatitis, para influenza, para VIH, salud reproductiva y enfermedades tropicales. Realmente son pequeñas las participaciones ahí. Habría que revisar si en algunas pueden ser de importes relevantes en su conjunto. Entonces, ahí se queda para construir mucha data en su conjunto de cómo se estaría dando el uso de esta información en su conjunto. Tenemos las claves, como les comentaba,
Me estoy pasando ya a otra lámina aquí. Esta se llama de claves faltantes, es decir, que no fueron convocadas en esta investigación de mercado. Más o menos recuerden que dentro de nuestro Compendio Nacional de Insumos para la Salud tenemos arriba de cerca de 2.400 claves. Lo que tienen en pantalla son 853 que vemos que no están citadas en su conjunto en este caso. Así que también ahí se queda para el análisis. Van a encontrar también que están antirretrovirales y también le dejamos para su revisión de estos que no están convocadas o por lo menos no están en esa lista de investigación de mercado. Hay algunas que son esenciales, 203, hay 44 que coinciden con los fondos de OPS, 43 que están en los precalificados, donde predomina VIH y que no están allá citados. ¿Y qué significan estas 853 claves? Aproximadamente representan una cantidad, aquí lo puse en pesos, debe ser en cantidades, es un mercado aproximado de 150 millones de piezas y que representan aproximadamente 13.500 millones. Es lo que se estaría quedando fuera si tomáramos de referencia 2019. En lo que va a 2020, pues todavía le falta un rato. Me parece todavía más representativo 2019 siendo año cerrado. Entonces, la información que pueden ustedes aquí encontrar para los análisis y ver qué es lo que puede quedar si no. Hicimos un poco de análisis, ahí se los dejamos para su mejor consideración. Viene por grupos terapéuticos, ver cómo vienen estas 1.512 claves distribuidas en los grupos terapéuticos, las cantidades correspondientes de UNOPS, y dejamos aquí una serie de comparativos con el ejercicio de 2019, cuántas claves estarían coincidiendo, o bueno, más bien las que están ahí. Por ejemplo, analgesia se están pidiendo 72 en esta investigación de mercado, cuando en 2019 se consumieron 54, y aquí tienen lo que es a nivel de fallo de la consolidada de 4 más los 13 grupos focales, que apenas van 37. Y hay simplemente elementos de comparación, de contraste, de que ustedes vayan checando que algunas están con volúmenes bajos, otros con volúmenes muy altos, y me parece que todavía eso va a estar sujeto de modificación por parte de UNOPS. Lo que sigue es análisis de los crecimientos y de participaciones que pueden ustedes observar con respecto a los datos que nos ofrece UNOPS en su generalidad. Este es un comparativo de importes, ya argumenté sobre ello, solamente viene organizado por los 23 grupos terapéuticos para su consideración de lo que estamos viendo. Simplemente voltean a ver oncológicos. Oncología estarían esperando gastarse en un promedio de 18,000 millones de pesos. Ojalá lo hagan. La verdad es que esperemos que lo hagan y lo hagan bien, pero la verdad es que están citando las 202 claves. En general no se consumen las 202 claves, se consumen menos, y lo que ha sido este año ha sido pésimo el tema por ahí, que ya incluso meritó ahí alguna participación en algún programa con Loret de Mola para discutir este tema. Es parte de lo que es la realidad. Así que lo estamos dejando a su mejor consideración, a reserva de que en algún momento ya podamos platicar en lo individual. Las primeras 20 claves, por supuesto en este caso por importes, no nos aventamos tanto a hacerlo por valores todavía, pero lo que nos está diciendo en general que estas primeras 20 claves en términos de cantidades y con respecto al histórico 2019 y 2020 a nivel de fallos, andan promediando el 35%. Así que me parece que estamos viendo en términos de estructura del mercado algo que tiene cierta consistencia en general. Esto es lo que tienen de información aquí disponible, con algunas novedades que les comentaba que va a meritar algún segundo reenvío. No sé si hasta aquí exista algún comentario. Pues, ¿alguien de ustedes quiere analizar específicamente alguna de sus claves? Nos daría tiempo de repasar una. En lo que alguien se anima a escoger, Ricardo Morales, ¿se van a cumplir con los tiempos del calendario actual? Ricardo, ese calendario no es formal.
no fue publicado por la UNOPS, no está disponible, no se ha publicado por Hacienda, por Relaciones Exteriores, ni por Secretaría de Salud, ni por el candidato López-Gatell, no se ha preguntado, no se ha presentado en ningún lado. Ese calendario fue distribuido por todo mundo, pero tampoco ha sido negado, ni por la convocante, ni por su cliente, que es el gobierno del Estado, el gobierno federal, ¿no? En nuestra experiencia se va a cumplir, es que es primera vez que se mete un organismo internacional intergubernamental a abastecer de medicamentos el mercado público. Es primera vez que pasa, vamos a ver si sí o vamos a ver si no, no sé, ¿no? Es un esquema muy neoliberalista, ponerse al servicio de las Naciones Unidas, es correcto. Y cambiar tu ley de adquisiciones para blindar legalmente a las Naciones Unidas, claro. Denise Vega, con lo que han analizado con relación a material de curación, ¿te acuerdas que platicábamos de material de curación hace rato? ¿Cuáles son los hallazgos importantes a considerar? Y si hay conocimiento históricos y en otros países de la UNOPS. También en Guatemala y Honduras también incluyó este material de curación, ¿no? Es correcto, déjenme ver, por acá está, aquí la tengo, se las debo en cuanto al envío, pero ya está aquí el análisis, nos entretuvimos un poco más. Y tiene mucho que ver con la pregunta de Luis González de los grupos 60, 70 y 80, es correcto. Es correcto, sí. Aquí viene la información, me di el foco más de medicamentos, pero por supuesto vale rápidamente el análisis. ¿Qué se ha hecho? Sí se ha comprado dispositivos, pero curiosamente son más opacos. Les puedo decir que son más opacos en la compra de dispositivos. Es más claro encontrar información de los productos vinculados con medicamentos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Excel a enviarles? Por supuesto, es un mercado que se estaría cotizando alrededor de en este caso 900 millones de piezas. Estimamos que el mercado, por ejemplo, 2020 fuera de cerca de 1,000 millones de piezas. No suena consistente. Solamente están solicitando 895 claves, básicamente de grupo 60, y por ahí hay otros grupos como el 130, el 531 y el 533. Piden muy poco en su conjunto. Nos estaría dando que si tomamos de nuevo los precios a nivel de fallos 2021 al primer semestre, nos estaría sugiriendo un piso, lo voy a contrastar en las dos, a nivel de fallo y a compra real de lo que nosotros llevamos ya de nuestras auditorías de dispositivos médicos, que estaría fluctuando, siendo que no están todas las claves, ojo, 2020 apenas llevamos 586 de 895, me refiero a coincidentes en este listado, es muy claro, de 26,000, vamos a redondearlo a 27,000 millones de pesos. En el caso de 2000, de lo que es la compra real, en donde ya llevamos este seguimiento, hay mucho más claves, 713 claves, y ya nos sugiere un piso de 32,000. Así que al menos nos parece que de este listado debe venir todavía una selección de claves, porque si estamos hablando que se van a compartir entre dispositivos y como lo menciona el acuerdo, básicamente es grupo 60, aunque vimos que ya están metiendo otros grupos, y que en el caso de medicamentos son grupo 10, es grupo 10 y 40, dejando fuera vacunas y nutrición, 1,500 millones de dólares a distribuir. Entonces, me parece que el ejercicio es simplemente tener bases de datos. Es lo que quiere empezar a hacer un OPS. Ustedes que estarán en su total voluntad si le quieren compartir o no información. Yo nada más digo aguas con que pongan los precios en dólares. No sabemos si la vayan a tomar en serio. Y para quienes están interesados en dispositivos, vienen también algunos comparadores de lo que ha sido el 2020 en general, con precios también del IMSS y con un cálculo de precios mínimos, máximos y mediana, como para que puedan ustedes visualizar cómo podrían ser los valores de este mercado. Pero al menos nos estaría sugiriendo de entrada que si esto lo convertimos a dólares, nada más hago aquí rápidamente la conversión, cerrando 22, estaríamos hablando de un mercado que podría en esta primera instancia, sabiendo que nos faltan varias claves, un piso
cercano a 1.450 millones de dólares. De ahí habría que verlo. Acá viene también análisis, se los dejamos por los grupos señalados, ¿verdad? Con muchos huecos como sabemos que hay todavía, pero donde hay predominio de grupo 60 en general. Aquí viene el análisis, también viene un top muy interesante en donde nos habla que, por ejemplo, en general, estas 20 claves, estas primeras 20 claves pueden concentrar en la información de UNOPS cerca del 70%, cuando a nivel de fallos representa en la E5 apenas el 43%, y de lo que va avanzando en compra real al primer semestre representan el 64%. A reserva de su mejor opinión, me parece que podría mantener cierta proporción de lo que se está solicitando y que es de entender que fue vía Insabi como se le hizo llegar la información. Y aquí también aparecen las claves que son 452, que nos muestran, o no hay en el histórico que tenemos compras de estas claves, o es muy poquito lo que se ha solicitado y que ahora viene con una mayor cantidad en el caso de UNOPS. Por ejemplo, encontramos 162 millones de piezas entre estas 452, cuando podrían apenas llegar a cerca de 3 millones de piezas si tomamos el dato de la compra real de 2020, como pueden ustedes notar aquí, ¿no? Ahí lo dejo para su mejor consideración, su análisis. Yo creo que voy a aprender más de lo que ustedes me compartan en la parte de dispositivos, pero son primeras propuestas de análisis y comprometo a compartirles esta información en un rato más. No sé si hay algún otro comentario sobre ello. Por supuesto que sí, yo creo que esto nos da carnita para pasarnos aquí todo lo que resta de la tarde y la noche, ¿eh? Pero Rubén Jiménez dice en relación al cumplimiento de tratados internacionales y en el caso de que la protección de patentes en el gobierno, que el gobierno mexicano está obligado a respetar, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Es correcto, Rubén. Mira, sí hay tratados de libre comercio, sí hay acuerdos comerciales, hay un artículo 134 constitucional. Es por eso que la UNOPS le dijo al presidente, no te voy a comprar nada si no me blindas legalmente y me modificas el artículo primero de la ley de adquisiciones. Oye, no, te puedo modificar la sección que corresponde a las excepciones a la licitación. Y la UNOPS dijo, no, me modificas el artículo primero para blindarme legalmente. Entonces, tuvimos que obedecer al mandato de la UNOPS. El presidente regañó a sus diputados porque no habían modificado la ley. Entonces, se rompen dos cosas ahí, Rubén, que por lo que redactas me parece que sí sabes de lo que te voy a hablar. Número uno, la soberanía. Las Naciones Unidas ni la UNOPS pueden obligar a un gobierno a cambiar sus leyes. Y número dos, separación de poderes. El legislativo, en el momento que recibe un regaño por parte del ejecutivo, debió de haber dicho, no, hay una agenda nacional. Te esperas. Ninguna de las dos cosas se está cumpliendo. Pero bueno, son opiniones, ¿eh? Sí, claro. Pues, primeros acercamientos a entender lo que quieren. Reitero, no creo que sea la versión final con la que van a estar convocando. Hay que estar muy al tanto. Les debo de compartir que la experiencia que dejó en el caso de Guatemala, con las dimensiones correspondientes, le llevó más o menos 3 meses a 4 entre el primer pliego de convocatoria, y les dio entre 2 a 3 meses para subir información, para conseguir lo que la parte regulatoria se tenía que cumplir. Habría que ver si para el caso mexicano es así. Sabemos que lo hacemos en tiempos mucho más cortos. Me parece que si obedecen a las prisas del gobierno mexicano, me parece que el primer ejercicio no va a salir bien. Y observaron en el caso de Guatemala, los primeros 3 ejercicios básicamente fueron de piloto, y la ceja vino después. Así que vamos a ver qué van a hacer, ¿no? Vamos a verlo. Por lo pronto les puedo decir que lo que resta de este año, y por lo menos el primer semestre de 2021, la regla se va a llamar adjudicaciones directas, se los aseguro. Totalmente de acuerdo.
Luis González, dentro del proceso licitatorio tenemos diferentes fases y una de ellas es la junta de declaraciones. Luis González, gracias. Te estás apegando a la ley de adquisiciones y a su reglamento. No, esto es una compra internacional. No va a estar regulada por la ley de adquisiciones. Así es. Va a estar regulada por los procedimientos de compra típicos de la UNOPS. Así es. No, en ningún momento se van a pegar a la ley de adquisiciones. Así lo van a hacer a su modo. ¿Y ya les quedó claro que van a firmar contratos trianuales, señores? Son contratos trianuales. Afortunadamente te van a pagar en dólares. Sí, yo lo dudaría todavía, al menos de la información que encontré. El acuerdo es con el gobierno, poder tener varios años de ejercicio, pero al menos los contratos que han derivado básicamente han sido anuales. No descartemos de que en algún momento podría ser multianual y aguas con los precios que le pongan. Y recuerden que ellos pueden variar las cantidades, porque también parte de los acuerdos es que si te están pidiendo 5 millones de piezas, pero pues resulta que nada más quieren 500,000, pues ojo, porque puede haber discrecionalidad. Hasta 2024, es correcto, Richard, sí. Así es, hasta 2024 es el acuerdo, con ejercicios anuales por lo menos prometen. No creo que se vayan por las 1,500 claves, vamos a ver si tengo la razón, ¿no? La firma de contratos, Gaby, va a ser con el INSABI. Es que bienvenida a la nueva realidad, ya no es nueva normalidad. La convocante es la UNOPS, la unidad receptora es la institución pública, la que está en el medio es INSABI y la pagante va a ser la UNOPS. Es por eso que, a ver, esperemos de verdad que no se replique el fenómeno de irregularidades reportado por Honduras. Esperemos. La UNOPS nunca ha tenido que hacer una compra de este tamaño. Nunca ha tenido que ejercer este contrato. Y la UNOPS sabemos que no trabaja para ti, Gaby Gómez. La UNOPS trabaja para la Presidencia de la República desde que se comprometió a vender el avión presidencial, desde que le asignaron los contratos para el Tren Maya. Sí, veo ahí otra pregunta. ¿Hay información por parte de Roberto Astudillo? ¿Hay información sobre el plazo de pago y qué tan críticos son los retrasos de pago? No tengo más información. Sabemos que uno de los acuerdos firmados en el caso de Honduras es que también se le depositara de manera anticipada a UNOPS y UNOPS se encarga de los pagos. Desconozco los plazos ahí, honestamente, no tengo mayor información, al menos de lo que encontré a nivel de notas periodísticas, no encontré alguna queja en particular de que no se le hubiese pagado. Ojalá sea buena noticia.